Me llamo Clara, tengo 35 años, y siempre he sido una mujer que hace las cosas. Mis días en la oficina estaban llenos de metas cumplidas y plazos superados. Esa mañana en particular, entré a la sala de juntas con brillo en los ojos, apenas conteniendo la felicidad. Después de años de esfuerzo, finalmente había logrado el ascenso que tanto deseaba. Era la realización de un sueño, pero también una afirmación personal de que yo era más que la sombra de cualquiera, quizás incluso más que la de mi exmarido, Jorge. Pero la euforia se disipó en cuanto miré el rostro de Jorge. Estaba allí, exactamente como un gran actor en escena, asegurándose los aplausos por la actuación que era mía. Felicidades, Clara. Realmente te lo mereces, dijo, con una sonrisa forzada que apenas disimulaba su naturaleza insidiosa. La sala estaba llena de felicitaciones, bienvenidas y abrazos, pero la oscuridad comenzó a insinuarse en mi corazón. A medida que pasaban los segundos, las voces a mi alrededor parecían transformarse en un mero eco. El mismo Jorge que un día me elogió por mi capacidad creativa, ahora parecía haberse convertido en el director de la fábrica de ilusiones en la que yo acababa de entrar. Mi brillo, que debería ser celebrado, fue sutilmente apagado por la frialdad que existía entre nosotros. Al festejar el ascenso, lo convirtió en un momento sombrío. Mirando a los ojos de quienes me rodeaban, me di cuenta de que, en un abrir y cerrar de ojos, el arduo trabajo que había dedicado durante años a la compañía se estaba desvaneciendo, como arena entre mis dedos. El dolor se instaló como una tormenta violenta, una furia creciente, alimentada por la traición que era clara como el agua, comenzó a burbujear dentro de mí. Mi corazón palpitó con una mezcla de indignación y confusión. Se olvidaron de que yo también soy parte de esto, pensé, mientras trataba de mantener la compostura. Mis ideas, mis esfuerzos, todas las veces en que me sentí desanimada y seguí adelante, todo parecía haber sido robado por un golpe traicionero. Jorge, con su capacidad manipuladora, estaba transformando todo lo que había construido en una cortina de humo que bloqueaba el verdadero reconocimiento. La sala se llenaba de euforia, pero yo no podía deshacerme de esa sensación de traición. La sonrisa falsa de Jorge revelaba lo que había detrás de su fachada perfecta. Un hombre inseguro, que no soportaba que yo prosperara. Él tomó la noticia de mi ascenso y lo convirtió en un espectáculo para sí mismo. Sentía como si, con cada elogio que recibía, un nuevo golpe viniera en mi dirección. Fue en esos instantes, entre risas falsas y cálidos aplausos, que una determinación se encendió dentro de mí. Si yo lo permitía, él seguiría usurpando mi espíritu, pero no podía ser así. Lo miré de nuevo, sintiendo una mezcla de desprecio y comprensión. Jorge quería desacreditarme, pero yo no sería silenciada. La fuerza de un fénix comenzaba a formarse dentro de mí, y yo sabía que el viaje no terminaría allí. En ese momento, comprendí que el dolor podía convertirse en combustible para mi transformación. Era hora de reclamar el espacio que me correspondía, no solo en la empresa, sino en mi vida. Con este pensamiento resonando en mi mente, una nueva idea comenzó a formarse. El juego apenas comenzaba, y yo estaba preparada para todos los giros que vendrían. Para entender la profundidad de la traición de Jorge, es necesario retroceder un poco en el tiempo, a momentos en que la sombra de su inseguridad se extendía sobre mi luz. Recuerdo claramente la primera vez que entré en esa empresa. Era un día nublado, reflejando mi nerviosismo. Estaba allí no solo para hacer mi trabajo de forma excepcional, sino también para probarme a mí misma que yo era valiosa. Jorge, en ese entonces, era mi novio. Él me miró con una sonrisa que, a primera vista, parecía alentadora, una promesa de que estábamos juntos en este viaje. «Te va a ir bien, Clara», dijo.
Pero poco sabía yo que detrás de esa fachada estaría un hombre que se alimentaba de comparaciones y competitividad. Los primeros meses fueron fértiles para ambos. Nuestras victorias compartidas crearon un vínculo fuerte, pero, a medida que comencé a ser reconocida, la atmósfera cambiaba lentamente. Cada idea que yo traía a la mesa era recibida con aplausos y entusiasmo, pero, al mismo tiempo, podía sentir la ira crecer en sus ojos. ¿De verdad crees que esta es una gran idea? Preguntaba insistentemente, su tono disimulando una crítica que dejaba marcas. Intenté ignorarlo, creyendo que era solo su manera de empujarme a ser mejor, pero la verdad era más sombría. Sentía que mi brillo opacaba el suyo. Los recuerdos se agitan en mi mente como una tormenta. Una vez, propuse una estrategia que impulsó las ventas en un 30%. En lugar de reconocer mi contribución, Jorge se apropió del crédito. Las oleadas de elogios hacia él, después del éxito de la idea, fueron como puñaladas para mí. Él se congratulaba ante los superiores, y todos parecían encantados, mientras yo permanecía en silencio, sofocando la indignación. ¿Qué esperabas, Clara? Esto es solo el comienzo, dijo una de mis compañeras de trabajo, sonriendo con empatía. Sabía que ella sentía mi dolor, pero también su impotencia ante esa situación injusta. Bloco 2. A destruição da autoestima. Conforme seguía cosechando éxitos, la presión sobre Jorge aumentaba. Empecé a sentirme como una marioneta en su obra de teatro. Sus sutiles manipulaciones se volvieron cada vez más descaradas, y lo que antes era amor se convirtió en un círculo vicioso de resentimiento. Eres increíble, pero necesitas aprender a mantener tu posición, decía él, con un tono que era menos un incentivo y más una amenaza velada. A cada nuevo logro surgía un nuevo ataque, una nueva forma de humillarme. Ya no era una relación, sino una lucha por preservar mi lugar en la luz. Simultáneamente, esta dinámica se convertía en un veneno silencioso que afectaba no solo nuestra relación, sino mi autoestima. Recuerdo una cena que tuvimos en casa. Mis ideas bullían, pero Jorge las desestimaba rápidamente, con su sarcasmo mordaz. ¿Por qué no intentas hacer algo que realmente funcione?, decía con una mueca de desaprobación. Esas palabras, dichas con un tono casual, resonaban en mi cabeza durante días. La inseguridad comenzaba a infiltrarse en mí. Sus constantes comparaciones se convertían en puñaladas en mi estómago. El amor no debería sentirse como una competición, sino como un apoyo mutuo. A medida que los meses pasaban, la verdadera cara de nuestra relación comenzó a emerger. Lo que antes era una relación de apoyo se había transformado en una batalla diaria. Jorge quería que yo fuera la excepción que validara su idea de que él era superior. Pero cada día que pasaba, sentía que me alejaba de la esencia de quien realmente era. En el fondo, percibía cada vez más que mi luz estaba siendo sofocada bajo el peso de su inseguridad. El conocimiento que tenía de mí misma comenzaba a mezclarse con la confusión causada por sus manipulaciones. Los recuerdos se volvieron fragmentados, y estaba tan perdida que frecuentemente me preguntaba quién era realmente. ¿Por qué la gente no ve lo que realmente pasa tras las bambalinas? Para todos a nuestro alrededor, éramos la pareja perfecta, pero, en realidad, yo estaba sucumbiendo bajo el peso de la lucha constante. Las comparaciones y las críticas se transformaron en un laberinto de dudas. La gota que derramó el vaso llegó cuando me di cuenta de que esto no era amor, sino una relación de control. Y así, al volver a reflexionar en esos recuerdos, una nueva línea de pensamiento surgió en mí. No podía permanecer así, prisionera de ese ambiente tóxico. Tenía que desvincularme de ese ciclo de manipulación que Jorge había creado en mi vida. En ese momento de claridad, levanté la cabeza
decidida a que mi viaje no estaría definido por su inseguridad. Arreglar nuestra dinámica no sería fácil, pero al llegar a ese punto, la certeza de que necesitaba y merecía más se arraigó en mi ser. La fuerza que comenzaba a brotar en mí era una señal de que podía abrir nuevas puertas. Mi dolor sería mi combustible y no más una cadena. El tiempo de la conciencia había llegado. Sería hora de liberarme y resurgir como el ave fénix que ya vivía en mí. Estaba decidida a no dejar que las cadenas del pasado me aprisionaran más. La transformación apenas comenzaba. Con la determinación hirviendo en mi interior, decidí que era hora de buscar ayuda. Mis mejores amigas, Rita y Luisa, siempre habían sido mis anclas que me mantenían a flote en medio de la tormenta emocional que Jorge había generado en mi vida. Fue en una cafetería acogedora, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con las conversaciones animadas, que tomé valor para compartir lo que estaba viviendo. La tarde era soleada, pero la presión en mi interior parecía oscurecer el ambiente. Clara, estás diferente. ¿Qué está pasando?, preguntó Luisa, con una mirada de genuina preocupación. Dudé por un momento. Sentí el nudo en la garganta apretarse. Pero, al recordar todas las manipulaciones que había enfrentado, supe que era hora de abrir mi corazón. Me siento asfixiada, Luisa. Jorge, él no es quien yo creía. Intenta controlarme de todas las formas, y siento que estoy perdiendo a mí misma. Rita, que siempre ha tenido un espíritu protector, tomó la palabra. Necesitas entender que esto no es amor, Clara. El amor verdadero no oprime. Estamos aquí para apoyarte, pero tú también necesitas apoyarte a ti misma. Esto se trata de tus elecciones, de tu felicidad. Esas palabras resonaron en mí. Estaba tan acostumbrada a escuchar las voces críticas de Jorge que había olvidado lo que era ser apoyada por personas que realmente se preocupaban. La conversación se profundizó y con cada palabra me sentí más ligera. Entre sonrisas y lágrimas, me di cuenta de que tenía el poder de cambiar mi historia. Debemos usar lo que él hizo mal a nuestro favor, sugiere Rita, con un brillo en los ojos, y me di cuenta de que tenía razón. La debilidad que sentía podía ser transformada en fuerza. Esa idea familiar de superación comenzó a crecer en mi interior, como una llama que alimentaba mi rebeldía contra la injusticia que había vivido. Con ese apoyo, comencé a trazar un plan de acción. Determiné que era hora de alejarme de Jorge, no solo físicamente, sino emocionalmente. Empecé a inscribirme en cursos de liderazgo y desarrollo personal. Cada clase era una pequeña victoria, no solo académica, sino también una afirmación de que yo era capaz. Poco a poco, dejé de verme como una víctima y empecé a verme como la protagonista de mi propia historia. Comencé a rediseñar mi vida con nuevos colores, usando experiencias pasadas como referencias para mi crecimiento. Mientras tanto, la relación con Jorge se volvía cada vez más tensa. Al notar mi distanciamiento, insistió en confrontarme. ¿De verdad crees que eres mejor que yo?, espetó, con una sonrisa que ocultaba rabia. Solo eres una consecuencia de mis ideas. Sin mí, no eres nada. Esas palabras ya no me hirieron como antes. Al contrario, fueron como un chispazo que me abrió los ojos. No solo soy mejor, soy única, repliqué, con una confianza recién descubierta que brotaba de mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Fue en ese momento que lo comprendí. No necesitaba la validación de Jorge. Las voces en mi interior, que habían estado silenciadas durante tanto tiempo, comenzaron a gritar que tenía valor, que mis contribuciones eran importantes, que mi éxito no era solo un eco de sus logros. Durante la conversación, me di cuenta de que él ya no tenía poder sobre mí. Las conversaciones con Rita y Luisa se volvieron diarias.
Ellas me animaban y me recordaban la mujer fuerte que era. No eres una sombra, Clara. Tú eres la luz, decía Luisa, y cada vez que lo decía, una sonrisa involuntaria aparecía en mi rostro. Cada apoyo positivo me ayudaba a reconectar con la Clara que había perdido en el camino. Por aquel entonces, entre los altibajos, un nuevo tipo de conciencia comenzó a tomar forma en mí. Ya no se trataba solo de encontrar mi propio camino, sino de prepararme para dar pasos hacia la justicia con respecto a Jorge. Lo aprendido en las clases de liderazgo me hizo comprender que mi voz podía ser un arma poderosa. Revivía el pasado, no para afligirme, sino para aprender y reclamar mi espacio en la narrativa que estaba a punto de desarrollarse. Sentí un impulso creciente en mi pecho. Sí, Jorge me había traicionado, pero esas cicatrices ya no eran símbolos de debilidad, sino hitos de mi resiliencia. Con esta nueva percepción, la semilla de la justicia germinaba silenciosamente, y sabía que, cuando llegara el momento, estaría lista para usar mi voz y reescribir la narrativa que habían intentado imponerme. Era hora de luchar no solo por mi libertad, sino para vengarme de todas las injusticias que había sufrido. El viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba, y estaba decidida a ver hasta dónde mi fuerza me podía llevar. Cada día sentía que la vieja Clara se despedía poco a poco, dando espacio a una nueva versión de mí misma. El zumbido constante de la inseguridad que Jorge había creado y cultivado se había convertido en un eco lejano. Las clases de liderazgo en las que me había matriculado eran más que simples módulos de aprendizaje. Eran oportunidades de autodescubrimiento que iluminaban mi camino. Esas noches en vela, sumergida en estudios y reflexiones, sacaban a la luz aspectos de mí que ni siquiera sospechaba que existían. Sentí una determinación renovada mientras me involucraba en proyectos desafiantes en el trabajo. Cada tarea cumplida era un nuevo paso en mi viaje de transformación. No se trataba solo de impresionar a colegas o superiores, era una batalla interna para superar la imagen que Jorge tenía de mí. Eres libre de ser quien realmente eres, decía Rita, siempre a mi lado, animándome a salir de mi zona de confort. Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Una mañana, mientras revisaba una presentación, me invadió un impulso de autoconfianza. Tenía un proyecto que podía revolucionar la forma en que nuestro equipo trabajaba, pero existía un temor interno a exponer mis ideas de nuevo. Recordé cómo Jorge se había apropiado de lo que era mío y el miedo que había intentado inculcarme. Decidí alejarme de todo ese pasado tóxico. Soy un talento inexplorado, la fuerza detrás de esta nueva idea, murmuré para mí misma. Respiré hondo y, cuando entré en la sala de reuniones, estaba decidida a brillar. Cuando los colegas se reunieron y la reunión comenzó, recordé todas las veces que había evitado luchar por mi espacio. Hoy sería diferente. Apreté la carpeta que contenía mis diapositivas, cada una representando no solo datos y cifras, sino mi transformación y la lucha que libraba internamente. Cuando llegué al punto culminante de la presentación, una mirada firme se formó en mi expresión. Hoy les traigo una propuesta de innovación que promete revolucionar nuestro enfoque de mercado, declaré, y vi mi corazón acelerarse con las reacciones atentas a mi alrededor. Pero al ver a Jorge entre los asistentes, un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba allí, con su famosa sonrisa irónica apoyada en la indiferencia. Recordé su voz resonando en mi mente, intentando desanimarme. Su presencia era un recordatorio de lo que había superado. Solo en ese momento, la rabia inicialmente reprimida volvió a la superficie, y ese sentimiento se convirtió en combustible. No me iba a dejar intimidar de nuevo. Ahora es mi turno, es mi momento de brillar. En los minutos siguientes, expuse mis ideas con pasión y claridad.
Fui recibida con aplausos y miradas admiradas, una escena que, en otra época, me habría dejado nerviosa y sin aliento. Lo que vi fue un desdén en los ojos de Jorge que solo aumentó mi determinación. Viendo parcialmente su frustración desarrollarse, dejé que la adrenalina fluyera. Soy más que la sombra de mi pasado, pensé mientras pasaba a la fase de preguntas y respuestas. Cuando alguien levantó la mano para preguntar, y luego cuestionó a Jorge sobre su contribución, una ola de satisfacción me recorrió. Detrás de una sonrisa forzada, vi a Jorge intentando mostrarse convincente, pero había un temblor en su voz, una señal de que todo el poder que creía tener se desmoronaba. Fue en ese instante que comprendí mi verdadero poder. No era solo un momento de profesionalismo, era la culminación de mi lucha por la libertad. El ciclo se invertía. Convirtiéndome en el arquetipo del ave fénix, renacía de las cenizas que él mismo me había dejado. Tan pronto como terminé la presentación, los aplausos resonaron por la sala, y esa sensación de euforia era una confirmación inmensa de lo lejos que había llegado. La seguridad que siempre había buscado ahora emanaba de mí como una luz radiante. No importaba lo que Jorge dijera o pensara. Sabía que tenía un equipo que realmente creía en mí. Al final, el equipo aceptó mi propuesta, y cuando la reunión terminó, sentí como si el peso del mundo se hubiera quitado de mis hombros. Sin embargo, Jorge no estaba dispuesto a dejarlo pasar sin conflicto. Me buscó en el pasillo, esa misma mirada de desdén aún fija en su rostro. ¿De verdad crees que puedes desafiar lo que hemos construido juntos? Es solo cuestión de tiempo hasta que te des cuenta de que este éxito es efímero, dijo, con una sonrisa cínica en los labios, intentando hacerme sentir pequeña de nuevo. Pero, en lugar de dejarme afectar, la rabia que hervía dentro de mí ahora estaba templada por una firmeza impenetrable. Ya no soy parte de lo que éramos, Jorge, y tú no tienes control sobre mí, respondí, mi voz firme y segura. Seré recordada por ser quien realmente soy, no por quien tú quieres que sea. Él se alejó, pero percibí que la batalla apenas comenzaba. En ese momento, sentí que había una chispa de desafío en ambas partes, que la verdadera lucha por mi voz recién comenzaba. El reconocimiento no llegaría fácilmente, pero ya me había aventurado en la primera acción para reclamarlo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mi resiliencia renacía junto a mi fuerza, recordándome que podía moldear mi futuro. Ahora estaba al mando de mis propias narrativas y, en lugar de esperar a que Jorge me reconociera, yo forjaría mi propio camino. Esto ya no era solo una lucha por la libertad, era un movimiento hacia la verdadera justicia y el reconocimiento que siempre había deseado. Con eso en mente, seguí adelante con cada día, decidida a no dejar que Jorge ni nadie más me arrebatara mi voz de nuevo. La transformación había comenzado y no había vuelta atrás. Cada paso adelante era una nueva afirmación de quien realmente me había convertido. Los días que siguieron a mi presentación estuvieron cargados de anticipación, pero, al mismo tiempo, llenos de un nuevo sentido de propósito. La aceptación de mi proyecto por el equipo simbolizaba una conquista no solo profesional, sino personal, un hito en mi viaje de recuperación. Sin embargo, a medida que el éxito se acercaba, sabía que tenía que estar preparada para el fuego cruzado que Jorge podría disparar en cualquier momento. Él no aceptaba la derrota fácilmente. Con el apoyo constante de Rita y Luisa, intensifiqué mi enfoque en el trabajo. Fui llamada a participar en más reuniones de alto nivel y, en cada una de ellas, la confianza en mí misma se solidificaba. Las interacciones con los nuevos socios y colaboradores de la empresa eran refrescantes y por un momento me permití soñar. Empecé a pensar en cómo mi proyecto podría cambiar no solo la dinámica de la empresa, sino también
vestigios de lo que me había mantenido en las sombras durante tanto tiempo. Sin embargo, como una nube oscura sobre un día soleado, Jorge no tardó en actuar. Una tarde, mientras trabajaba en un correo electrónico para los superiores sobre el progreso de mi proyecto, recibí una notificación de que había programado una reunión extraordinaria. El asunto: la nueva dirección de la empresa y la contribución de los miembros del equipo. Mi corazón se aceleró. La sensación de que él estaba tramando algo contra mí era innegable, pero estaba decidida a mantenerme firme. La reunión estaba programada para el día siguiente. Mi estómago se revolvió al imaginar las posibles provocaciones que Jorge podría lanzar en mi dirección. Con todo, algo dentro de mí susurró: no te dejarás intimidar de nuevo. El plan estaba claro. Si Jorge intentaba quitarme el reconocimiento, yo estaría lista para contraatacar, de forma creativa y articulada. En la mañana de la reunión, mientras me dirigía a la oficina, me sorprendí reviviendo nuestras conversaciones. La manipulación, el desdén, los intentos de menospreciar mis logros. Algo había cambiado en mí. Yo ya no era la Clara que aceptaba las palabras de Jorge como verdades. Yo era una mujer fuerte y empoderada, decidida a reclamar su espacio. La reunión comenzó con la presentación de Jorge, quien intentó mostrar su control sobre la situación, la confianza en su discurso disimulando el nerviosismo. La atmósfera estaba tensa, y los demás colaboradores observaban con atención. Él enumeró los logros del equipo, pero, cuando llegó mi turno, se aseguró de destacar que todo lo que Clara logró no sería posible sin el apoyo del equipo. La insinuación estaba clara. Él quería menospreciar lo que yo había construido. Respiré hondo, recordando las horas que pasé estudiando, las ideas que transformé en realidad. Agradezco el apoyo del equipo, Jorge. Cada victoria que hemos conseguido es resultado de la colaboración de todos. Sin embargo, debo corregir un error. La innovación que traje a la empresa no es solo un reflejo del trabajo en equipo, sino una manifestación de mi esfuerzo individual. Un triunfo que vale la pena celebrar, respondí, mi voz firme resonando por la sala. Un creciente murmullo se extendió entre los compañeros. Miré los rostros a mi alrededor y vi sonrisas de apoyo e incluso gestos de aprobación. Jorge se quedó un momento perplejo, atónito. El honor que le había quitado por primera vez hacía que el veneno disfrazado de elogios resonara con sabor amargo. Ya no estaba dispuesta a ser receptáculo de sus inseguridades. Hubo un momento de silencio en el aire mientras Jorge intentaba reunir sus palabras. Intentó dirigir la conversación, pero no lo permití. Con cada palabra que salía de mi boca, la tensión se transformaba en un soplo de poder. No se trata de menospreciar los esfuerzos colectivos. Al contrario, la fuerza de un equipo se revela cuando todos tienen espacio para brillar individualmente, afirmé, con la seguridad firmemente arraigada en mi postura. La reunión continuó con otros temas, pero la vibración que dejé atrás era evidente. Al final, Luisa y Rita me rodearon en un abrazo cálido. «Increíble, Clara. Te impusiste ante Jorge», exclamó Luisa, y la alegría en su rostro reflejaba la luz que, antes obscurecida, ahora iluminaba cada rincón de mi nueva realidad. Después de este enfrentamiento, la sensación de empoderamiento solo creció. Ya no era una sombra a merced del control de Jorge. La nueva dinámica comenzó a establecerse en la empresa y, en conversación con la directiva, cuestioné abiertamente el uso no ético de ideas ajenas que Jorge había utilizado en el pasado. Se sorprendieron, pero la verdad tenía un peso que no podía ser ignorado. En otra reunión con los directores, planteé la importancia de reconocer las contribuciones genuinas de todos, buscando crear un ambiente que privilegiara la transparencia. Auditado mi proyecto, la propuesta tomó forma, y los superiores manifestaron apoyo inmediato, entusiasmados con la nueva propuesta.
Queremos que el equipo crezca y tú tienes un papel activo en este cambio, dijo mi jefa. En esa bolsa de ideas palpitantes, la perspicacia y la determinación creativa comenzaron a detonar en un favor social justo. Tenía la libertad de expresar no solo mi transformación, sino la ambición de construir un legado que inspirara a otros. Son las cicatrices que llevamos las que moldean nuestra resiliencia. La verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, y yo estaba dispuesta a seleccionar lo que valiera la pena en el camino de la reconstrucción. Conforme pasaron los días, Jorge se convirtió menos en una presencia amenazadora y más en un recuerdo de que yo lo había trascendido, y la sensación de libertad aumentaba. Estaba intrépida, preparada para lo que el futuro me reservara. El amor propio se había cristalizado, transformándose en una armadura contra la negatividad. Era hora de verme como la mujer fuerte que realmente soy, sin costumbres de sumisión, sino con un inmenso deseo de conquistar el mundo que me esperaba. Con esto, iniciaba un nuevo capítulo en mi vida, repleto de confianza, crecimiento y oportunidades continuas. La trayectoria de superación apenas comenzaba, y yo estaba preparada para abrazar cada momento, decidida a ser la protagonista de mi propia historia. Los días que siguieron a mi presentación fueron un campo de batalla donde la confianza que había cultivado se reflejaba en cada reunión y desafío aceptado. Pero, a medida que rompía definitivamente los lazos del pasado, un enfrentamiento inevitable con Jorge comenzaba a parecer una realidad ineludible. Una tarde, mientras revisaba los detalles de un importante proyecto, recibí un correo electrónico de él, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El tono era amenazante y arrogante. Clara, espero que seas consciente de que no permitiré que tu histeria colectiva continúe mucho tiempo. Su intento de intimidarme solo reavivó la llama de la ira que ahora se había convertido en combustible. En lugar de sentirme derrotada, este mensaje me recordó la lucha que había enfrentado y el espacio que estaba conquistando. Estaba decidida a no ser silenciada. Con el apoyo de Luisa y Rita, elaboré una estrategia eficaz. Me prometí a mí misma que no solo defendería mi trabajo, sino que también expondría las injusticias que Jorge había perpetuado. Sabía que la reunión en la que presentaría mis proyectos sería fundamental, y cuanto más pensaba en ello, más confiada me sentía en mi capacidad de enfrentar cualquier respuesta negativa. Cuando llegó el día, antes de entrar en la sala de reuniones, respiré profundamente. Jorge estaba allí, con su mirada cínica y la sonrisa arrogante en el rostro. Su presencia no me intimidó como antes. Al contrario, ahora era un recordatorio de todas las veces que había intentado menospreciarme, y, resuelta, decidí que era hora de elevar mi voz. La reunión comenzó, y, mientras Jorge intentaba monopolizar la discusión, fui tomada por una decisión asertiva. Necesitamos enfocarnos no solo en los resultados, sino también en el reconocimiento de las contribuciones individuales, declaré con firmeza, mirando a los rostros de mis compañeros. Para que nuestro equipo siga prosperando, necesitamos un ambiente donde todos puedan brillar. Y fue en ese momento que Jorge intervino, utilizando su estrategia clásica de intentar menospreciar mi trabajo. Clara, no debes olvidar que muchas de tus ideas fueron discutidas en conjunto. Lo que estás haciendo es intentar tergiversar la verdad, dijo él, con un desdén audible. La tensión en la sala era palpable, con todas las miradas fijas en mí, pero ya no tenía miedo. Ese era el momento en que mostraría que la Clara que una vez se dejó silenciar ya no existía. Jorge, nuestra conversación anterior abordó cómo la verdadera fuerza proviene de un ambiente colaborativo, pero tampoco puedo ignorar la falta de ética que perpetuaste en el pasado. Respondí, sintiendo la adrenalina latir en mi cuerpo.
Lo que antes parecía un campo peligroso, ahora parecía una arena donde estaba lista para luchar, armada con la verdad y una nueva visión de autoconfianza. Asala comenzó a murmurar. Algunas cabezas asintieron y los rostros de los compañeros comenzaron a brillar con reconocimiento. Jorge intentaba mantener la postura, pero percibí la inseguridad filtrándose en su mirada. Estás equivocada, Clara. Lo que importa es el equipo, y siempre he estado aquí por él, replicó, pero su voz ya sonaba débil, mientras intentaba aferrarse a la vieja narrativa que lo defendía. Sí, Jorge, y eso es precisamente lo que estoy diciendo. Necesitamos ser un verdadero equipo, y eso significa reconocer las contribuciones de todos. Lo que no podemos olvidar son las injusticias del pasado y cómo afectaron la dinámica del equipo. El cambio que buscamos debe incluir la valoración de los verdaderos talentos, y yo soy solo una de las muchas que merecemos reconocimiento, afirmé, cada palabra saliendo de mi boca como un manifiesto de libertad. A medida que la conversación avanzaba, el ambiente en la sala cambiaba. Otros miembros del equipo comenzaron a expresar su apoyo, y su disposición se volvía más evidente. Me miraban con admiración, y la verdad que compartía finalmente estaba ganando terreno. Con el apoyo creciente del equipo, el poder de Jorge comenzó a desvanecerse, y yo me sentía más empoderada a cada segundo. Clara tiene razón, dijo un compañero, y otros comenzaron a coincidir. El peso de las voces uniéndose en la sala se convertía en un canto de liberación. Lo que era una lucha individual ahora se estaba convirtiendo en una batalla colectiva. Los directivos, percibiendo el cambio de atmósfera, comenzaron a involucrarse en la discusión, preguntando sobre las propuestas de cambio que estaba planteando. Estaba en control, y las incertidumbres se disipaban. Al final de la reunión, los directivos se mostraron abiertos a los cambios sugeridos, comprometiéndose a implementar nuevas directrices que garantizaran el reconocimiento adecuado de todos los miembros del equipo. Al salir de la sala de reuniones, una mezcla de alivio y euforia me invadió. La descarga emocional era inmensa, y con ella, un nuevo sentido de realización llenaba mi corazón. El peso que antes me sofocaba ahora era una levedad, permitiéndome respirar. La presencia de Jorge, que hasta entonces había sido una amenaza, ahora se transformaba en un recordatorio de las cadenas que había roto. La sensación de libertad aumentaba y me sentía más intrépida cada día. El amor propio que había cultivado se había convertido en mi armadura contra la negatividad. Al mirar al futuro, veía un camino lleno de potencial y nuevas oportunidades. Estaba decidida a ser la protagonista de mi historia, donde mi voz sería no solo una semilla, sino un árbol vigoroso que brotaba en direcciones desconocidas. La trayectoria de superación no era solo mía, sino de todos aquellos que habían luchado, una jornada compartida que ahora se unía en un movimiento mayor. Con cada paso adelante, reafirmaba que lo vivido solo me había fortalecido. Estaba preparada para cualquier desafío que surgiera. El capítulo que se abría en mi vida estaba repleto de confianza, crecimiento y la certeza de que la verdadera fuerza reside no solo en vencer, sino también en unirse para marcar la diferencia. La transformación había comenzado y yo estaba lista para abrazar cada momento. Bloco 7. Nueva dinámica familiar. Las semanas posteriores a la reunión decisiva estuvieron marcadas por grandes cambios. El ambiente en la empresa se volvió más colaborativo y la nueva cultura que estábamos construyendo priorizaba la transparencia y el reconocimiento de todos. Cada día era una oportunidad para compartir ideas, y con cada intercambio sentía que mi espacio se solidificaba no solo como empleada, sino como líder. Junto a Rita y Luisa, nuestras reuniones se convirtieron en momentos de fortalecimiento. Una tarde, mientras tomábamos café, Luisa me miró y dijo:
Estás floreciendo, Clara. Lo que antes era un campo árido, ahora es un jardín lleno de colores. Esa observación resonó profundamente en mí. Entendía que había recorrido un largo camino hasta aquí y que esas cicatrices que llevaba ahora eran marcas de fuerza y transformación. Sin embargo, la presencia de Jorge todavía me preocupaba. Un día, me abordó en el pasillo de la oficina. Con una expresión desafiante, dijo: ¿De verdad crees que este espacio conquistado se mantendrá? Me aseguraré de que no olvides las sombras de donde vienes. Su arrogancia podría haberme intimidado, pero en lugar de eso, la rabia que sentía me dio una nueva determinación. Respiré hondo y respondí: Jorge, ya no soy parte de lo que éramos. La verdadera fuerza viene de un equipo unido, y eso significa respetar la dinámica que todos hemos construido. Mientras me alejaba, una sensación de alivio me invadió. Con cada interacción, consolidaba mi posición y finalmente comprendía que la fuerza no residía solo en las victorias, sino también en las conexiones que creaba con las personas a mi alrededor. Mi amistad con Luisa y Rita se expandió, y nuestras conversaciones siempre fueron honestas y alentadoras. Durante uno de esos momentos, Rita dijo: todo el mundo debe tener derecho a brillar. Tú eres parte del cambio. Eso me llenó de coraje y solidificó mi decisión de promover un ambiente ético y colaborativo en la empresa. En este nuevo ciclo de crecimiento, decidí implementar talleres para todos los colaboradores, con el objetivo de promover habilidades y un diálogo sano. Creé un espacio donde las voces de todos serían escuchadas, lo que ayudó a fortalecer al equipo y a crear un clima de apoyo. Esta dinámica no se limitaba solo al trabajo, sino que también se expandió a la construcción de nuevas relaciones, donde el reconocimiento y la valoración se convirtieron en los pilares de nuestra cultura. Durante uno de esos talleres, un grupo de compañeros compartió sus historias, y fue increíble ver a todos sentirse cómodos abriéndose. Al final, muchos reconocieron la importancia del apoyo mutuo y cómo pudieron sentirse valorados, y eso se convirtió en un legado que me gustaría dejar. Las conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y espontáneas, creando un ambiente acogedor que rápidamente se convirtió en nuestra fortaleza. La presencia de Jorge se volvió un eco lejano de las cadenas que había roto. Estábamos en una nueva era. Él, por su parte, permanecía a la sombra de lo que había sido y parecía inseguro en un ambiente donde el equipo estaba unido. Cada paso que daba hacia mi nueva vida me acercaba aún más a un futuro que deseaba. Creé un espacio donde las voces de todos serían escuchadas, lo que ayudó a fortalecer al equipo y a crear un clima de apoyo. Esta dinámica no se limitaba solo al trabajo, sino que también se expandió a la construcción de nuevas relaciones, donde el reconocimiento y la valoración se convirtieron en los pilares de nuestra cultura. Durante uno de esos talleres, un grupo de compañeros compartió sus historias y fue increíble ver a todos sentirse cómodos abriéndose. Al final, muchos reconocieron la importancia del apoyo mutuo y cómo pudieron sentirse valorados, y eso se convirtió en un legado que me gustaría dejar. Las conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y espontáneas, creando un ambiente acogedor que rápidamente se convirtió en nuestra fortaleza. La presencia de Jorge se volvió un eco lejano de las cadenas que había roto. Estábamos en una nueva era. Él, por su parte, permanecía a la sombra de lo que había sido y parecía inseguro en un ambiente donde el equipo estaba unido. Cada paso que daba hacia mi nueva vida me acercaba aún más a un futuro que deseaba.